Este video es la continuación del anterior que demostraba que Abraham tenía esperanza celestial. Ahora veremos cómo las referidas resurrecciones terrenales hechas por algunos profetas demuestran, al contrario de lo que algunos creen, que la esperanza de todos los hombres de fe precristianos era una esperanza celestial. Sigamos con el análisis de Hebreos 11. Hubo mujeres que recuperaron a sus familiares muertos mediante la resurrección, pero otros hombres fueron torturados porque se negaron a quedar libres por medio de algún rescate, a fin de obtener una resurrección mejor. Este versículo, sin lugar a dudas, hace referencias a las resurrecciones hechas por Eliseo o Elías, quien resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Sin embargo, observe el detalle al final del versículo. Se revela que otros hombres de fe no quisieron estas resurrecciones terrestres, sino que deseaban, y lo dice textualmente el texto, obtener una resurrección mejor. Así que las resurrecciones terrestres, hechas por Eliseo o Jesús, no eran el tipo de resurrección que los hombres de fe esperaban. Como hemos explicado antes, estas resurrecciones, incluyendo a la de Lázaro, no eran para demostrar que existiría una resurrección terrestre, sino para demostrar que la resurrección, el otorgar vida a los muertos, sí es posible. El factor del lugar en estas resurrecciones es irrelevante, porque todas esas personas volvieron a morir. Además, no debe concluirse una revelación por medio de deducciones de hechos externos, porque por esa misma lógica, podríamos concluir que Jesús resucitó en su mismo cuerpo que sacrificó, puesto que la tumba estaba vacía. Sin embargo, por revelación en las cartas apostólicas, se nos declara que su resurrección fue gloriosa en espíritu. Y de la misma forma, Pablo en la primera a Corintios 15 declara que la única resurrección como programa divino es la celestial. Además, la expresión griega mejor, que aparece al final de este versículo, es idéntica a esta otra, en el mismo capítulo de Hebreos 11. En el versículo 16, claramente se habla del lugar mejor, es decir, un lugar que pertenece al cielo. Y, como comentamos, es la misma expresión griega, usada en el mismo capítulo y bajo el mismo contexto general de disertación del apóstol. Así que la resurrección mejor, que esperaban los hombres de fe precristianos, los profetas y patriarcas, es la resurrección, en el lugar mejor, uno que pertenece al cielo, tal como leímos en los versículos citados. Y el versículo 39 y 40 de Hebreos concluye de forma sorprendente, y, aunque por su fe todos ellos recibieron un testimonio favorable, no recibieron lo que se prometió, porque Dios había previsto algo mejor para nosotros, de modo que ellos no podían ser perfeccionados sin nosotros. Preste atención al hecho de que los profetas no podían ser perfeccionados aparte de los cristianos. En otras palabras, se les ofrecía el mismo tipo de perfección o mejora. Esto se refiere a un nivel de existencia superior. Y los cristianos tuvieron algo mejor, ya que no tuvieron que esperar. Ya podían ser resucitados tras la muerte. En cambio, los hombres antiguos tuvieron que esperar la resurrección de Jesús para ser levantados. Sin embargo, todos fueron perfeccionados de la misma forma, en el sentido de que tendrían una resurrección similar en los cielos. Repitamos esta expresión de que los profetas no podían ser perfeccionados aparte o sin los cristianos. La palabra griega perfeccionados, reténgala, porque aparece inmediatamente en la descripción de los habitantes de la ciudad celestial. Pero ustedes se han acercado a un monte Sión y a una ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles reunidos en asamblea general, a la congregación de los primogénitos registrados en los cielos, a Dios el juez de todos, a las vidas espirituales de los justos que han sido perfeccionados. Observe que los habitantes de la ciudad son ángeles, luego la congregación de primogénitos, que son los cristianos, y las vidas de los justos que han sido, sí, han sido perfeccionados. La misma expresión antes comentada. Es evidente que estos justos son los patriarcas ya resucitados para la época en la que se escribió la carta a los hebreos.
Hablamos a lo menos del año 68 después de Cristo. Ahora veremos una serie de textos bíblicos del Antiguo Testamento o escrituras hebreas que suelen ser omitidos y escondidos. A los miembros de religiones, como los testigos de Jehová, vamos a observar qué esperanza tenían realmente los patriarcas de tiempos anteriores a Jesús. Job 19 del 25 al 27 dice: Y yo mismo bien sé que mi Redentor vive, y que, al venir después de mí, se levantará sobre el polvo, y después de mi piel, que han desollado, esto, aún reducido en mi carne, contemplaré a Dios, a quien aún yo contemplaré por mí mismo, y a quien mis ojos mismos ciertamente verán, pero no algún extraño. Job esperaba que el Redentor o Mesías iniciara su despertar, y habla claramente de contemplar a Dios. Es interesante que la expresión aún reducido en mi carne significa literalmente aún fuera de mi carne o a una parte de mi carne, y esto es muy similar a la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 2. Queda patente que resurrección anhelaba Job. Veamos ahora el Salmo 17:15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Ciertamente estaré satisfecho cuando despierte a ver tu forma. Otra traducción dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Otra versión también declara: con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros les has llenado el vientre, sus hijos han tenido abundancia y hasta has sobrado para sus descendientes. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Es interesante que según el versículo 14, el salmista desea salir de esta existencia. Una versión dice con claridad que se le libre de los hombres de este sistema de cosas, cuya parte correspondiente está en esta vida. También está el levita Asaf, quien dijo de sí mismo en el Salmo 73, guiásteme en tu consejo, y después me recibirás con gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y contigo nada quiero en la tierra. Desmáyase mi carne y mi corazón, oh roca de mi corazón, que mi porción es Dios para siempre. Queda de manifiesto con las escrituras hebreas y confirmado con las griegas o apostólicas que los hombres precristianos tenían esperanza celestial. Sí, usted lo oyó bien, esperanza celestial. Pero surge la pregunta, ¿en qué momento fueron resucitados estos fieles? Lo veremos en un próximo video. Muchas gracias.